Imagínate pasar toda tu vida confiando en las personas equivocadas, mientras la persona que realmente está a tu lado permanece muda. Beatriz, una mujer que parecía tenerlo todo, riqueza, prestigio y poder, apenas se dio cuenta de que una pequeña pincher llamada Lulú, que había sobrevivido a abusos y tenía cicatrices invisibles como las suyas, sería su verdadera salvadora. Beatriz encuentra la verdadera devoción en el lugar más inesperado de un mundo lleno de traiciones, desconfianza y amistades falsas. También aprenderá la lección más importante de su vida, que a veces el silencio habla más que las palabras, mientras ella y Lulú superan los traumas de su pasado compartido. Antes de continuar, asegúrate de presionar la campana y suscribirte al canal para no perderte más historias emocionantes como esta. Cada video de este canal es un viaje emotivo y triunfante que no querrás perderte. Beatriz estaba acostumbrada al ajetreo y el bullicio de su vida cotidiana como directora ejecutiva de un imperio de concesionarios de automóviles de lujo, pasando sus días en eventos glamorosos y reuniones con miembros de la alta sociedad refinados y hombres de negocios ávidos de poder. Pero nadie se dio cuenta jamás de la soledad que se escondía detrás de su cabello bien cuidado y su ropa de diseñador. Debajo de su apariencia segura de sí misma, había un sentimiento que no podía describir. Un sentimiento que había enterrado bajo años de éxito corporativo y compras extravagantes. Beatriz tomó la decisión de desviarse hasta su oficina una tarde mientras viajaba a una gala. Su elegante modelo de auto deportivo atravesó suavemente el estacionamiento desierto hasta que de repente sintió una sacudida bajo sus ruedas y saltó del auto para ver a un perro pequeño y frágil tirado en el suelo, con su diminuto cuerpo temblando y sus ojos muy abiertos por el miedo. El perro era un pincher, con cicatrices a lo largo de su espalda y patas, y a pesar de su vulnerabilidad, había una chispa de desafío en sus ojos. Como si hubiera experimentado horrores pero aún no estuviera listo para darse por vencido. La primera reacción de Beatriz fue irse porque ya estaba retrasada y eso no era su responsabilidad, pero un destello de algo extrañamente familiar en los ojos del perro la mantuvo allí. Llamó a su asistente y les pidió que pospusieran sus planes para la noche. Luego envolvió al pincher en su bufanda y lo levantó suavemente, susurrando palabras reconfortantes mientras lo llevaba a un veterinario de emergencia, quien dijo que sobreviviría pero que necesitaba descanso y cuidados. Mientras llenaba el papeleo, se dio cuenta de que no quería entregárselo a nadie más porque tal vez él la necesitaba tanto como ella. Beatriz llevó al perro a casa y lo llamó Lulú. No sabía cómo cuidar una mascota, pero lo descubriría. Tenían un acuerdo no escrito, ella lo protegería de lo que fuera que atormentara su pasado y él la ayudaría a encontrar algo que se había estado perdiendo. Lulú iba a ser mucho más que una simple compañera, todavía no sabía que él abriría puertas que había mantenido cerradas durante mucho tiempo, llevándola por un camino para enfrentar sus propias verdades dolorosas. Fue más difícil de lo que Beatriz había previsto instalar a Lulú en su apartamento de gran altura. El perro era tímido, se estremecía ante cada sonido y se acurrucaba a la defensiva cada vez que ella extendía una mano. Beatriz pronto descubrió que el trauma de Lulú estaba profundamente arraigado, obviamente había soportado un nivel de abuso que ella apenas podía imaginar. Al principio, su comportamiento la molestó porque estaba acostumbrada al control, a que las cosas funcionaran sin problemas y a que la gente obedeciera sus órdenes, pero Lulú era diferente, requería paciencia. Algo que Beatriz rara vez mostraba a los demás. Aunque su jaula dorada parecía diferente, Beatriz sabía lo que era sentirse atrapada y, con el tiempo, esta perrita pequeña y asustada se convirtió en un espejo que reflejaba sus propias heridas, que con tanto esfuerzo había cubierto con riqueza y dinero. Estado. En aquellos primeros días, Lulú evitaba su mirada, se escondía debajo de los muebles al menor movimiento y comía solo cuando salía de la habitación. Poco a poco cambió su rutina para adaptarse a él, se sentaba en el suelo junto a su cama, hablaba con él en voz baja y, de vez en cuando, le compartía sus propios secretos. Ella le contó sobre las noches en el trabajo, las discusiones en la sala de juntas y la soledad que experimentaba a pesar de estar rodeada de personas que decían preocuparse por ella. Una noche,
después de un día especialmente exigente, se confió a Lulú como nunca antes lo había hecho. Es como si solo vieran lo que puedo hacer por ellos, no quién soy, susurró, secándose una lágrima de la mejilla. Con el tiempo, Lulú comenzó a responderle, acercándose lentamente a ella, y aunque él todavía se estremecía ante los movimientos repentinos, pareció reconocer su voz como una fuente de consuelo. Un día, dejó que ella le tocara la cabeza sin apartarse, apoyando su carita en su palma. Beatriz se dio cuenta de que no solo lo estaba curando a él, sino que él también la estaba curando a ella de maneras que no esperaba. Y comenzó a darse cuenta de que a veces las conexiones más fuertes provenían de cicatrices compartidas, y ambos tenían muchas. Beatriz descubrió que Lulú era una constante en su vida, brindándole una sorprendente sensación de comodidad en su tranquilo departamento, y comenzó a valorar el tiempo que pasaban juntos. No se parecía a ninguna relación que hubiera experimentado. La tranquila compañía de Lulú no requirió justificaciones, actuaciones ni máscaras, no necesitaba demostrar su fuerza ni aparentar confianza, ella podría simplemente estar con él. Con el paso de los días, Beatriz se dio cuenta de que su departamento era más que un lugar para dormir, era un paraíso. Establecía pequeñas rutinas con Lulú, sentándose a su lado mientras ella leía, dejándolo acercarse cada día. Aunque todavía estaba cauteloso, Lulú había comenzado a seguirla por el apartamento, manteniendo una distancia segura pero observando cada movimiento de ella. Cuando se sentaba en el sofá después de días largos y agotadores, Lulú se acomodaba tímidamente cerca de sus pies, con su pequeño cuerpo acurrucado formando una bola apretada. Beatriz se volvió más abierta que nunca durante estos momentos de tranquilidad y comenzó a hablar con Lulú en voz baja y firme, compartiéndole historias sobre sus primeros años. Sus aspiraciones profesionales y la soledad que había experimentado después de perder a sus padres, su única familia verdadera. También reveló los temores que la habían atormentado durante años, temores de abandono, traición y el amor sin sentido que sus amigos parecían ofrecer. Cada noche, revelaba un poco más sobre sí misma y encontraba consuelo al saber que Lulú estaba allí, escuchando, sin juzgar ni esperar. Mientras servía vino y preparaba aperitivos, Beatriz notó la peculiar reacción de Lulú, normalmente tímido y cauteloso, él estaba inusualmente agitado. Caminaba cerca de sus piernas y gruñía suavemente cada vez que uno de sus amigos se acercaba. Una noche, sin embargo, su silencio se vio roto por la llegada de sus amigos, una reunión informal, algo que Beatriz se sintió obligada a organizar. Ella y sus amigos habían desarrollado un círculo social que se mantenía en gran medida mediante apariciones compartidas, cenas lujosas y vacaciones glamorosas. Beatriz inicialmente lo desestimó, asumiendo que Lulú simplemente tenía miedo de los extraños, pero a medida que avanzaba la noche, su ansiedad solo aumentó, particularmente alrededor de una amiga llamada Vanessa, quien fruncía los labios, gruñía suavemente y retrocedía cada vez que ella extendía la mano para tocarla. A él. Cuando Vanessa dijo, es una cosita tan rara, ¿no? No precisamente amigable, Beatriz experimentó una sensación extraña. Los instintos de Lulú parecían casi protectores, como si sintiera algo en estas personas que Beatriz había estado ignorando durante años. Sus amigos se fueron a medida que avanzaba la noche, riéndose y elogiándola como de costumbre, pero las acciones de Lulú habían sembrado dudas en su mente. Él, una criatura que había aprendido a sospechar de los demás, vio algo que ella aún no podía ver. ¿Qué fue lo que Lulú sintió? Beatriz no podía deshacerse de ese sentimiento y, cuando cerró la puerta detrás de ellos, persistía una sensación de inquietud. Esa noche, Lulú se sentó junto a su cama, vigilándola, aparentemente protegiéndola de algo que aún estaba por ver. Beatriz siempre se había enorgullecido de su capacidad para juzgar a las personas, pero ahora una pequeña semilla de duda echó raíces, desafiando todo lo que creía saber. En los días posteriores a la reunión, Beatriz no pudo deshacerse del sentimiento persistente que se había instalado en su pecho.
Seguía pensando en la reacción de Lulú hacia sus amigos, especialmente en la mirada de sus ojos cada vez que Vanessa estaba cerca. Lulú, en quien había llegado a confiar profundamente, les había respondido con miedo y desconfianza, un marcado contraste con el vínculo que habían comenzado a formar. Su curiosidad la venció y comenzó a escuchar más atentamente a sus amigas, tomando nota de pequeños detalles que antes había pasado por alto, como los ojos de Vanessa detenidos en las llaves de su oficina o Marina. Otra amiga cercana, cuestionándola gentilmente sobre sus finanzas. Era desconcertante, pero Beatriz estaba atrapada en sus propias dudas, preguntándose si solo estaba soñando. Una tarde, estaba revisando contratos en su oficina cuando Lulú se acercó a ella con un trozo de papel arrugado en sus diminutas mandíbulas. Beatriz frunció el ceño y se lo quitó, no había notado nada extraño, pero el papel parecía fuera de lugar, como si lo hubieran escondido. Cuando lo desdobló, su corazón dio un vuelco al ver la letra, notas que contenían información sobre su negocio, finanzas y próximos negocios que no había compartido con nadie fuera de su círculo más cercano. Un escalofrío la recorrió al darse cuenta de lo ingenua que había sido, confiando en personas que la veían como nada más que un trampolín. Le dolía el corazón, no solo por la traición sino también por el vacío sentimiento de saber que había dejado entrar voluntariamente a estas personas en su vida, creyendo que la valoraban más que su riqueza. Se dio cuenta de que sus amigos habían estado recopilando información, reconstruyendo sus vulnerabilidades y posiblemente incluso planeando explotar su posición. Sintió una oleada de gratitud hacia él al darse cuenta de la lealtad que le había mostrado, incluso cuando los más cercanos a ella conspiraban a sus espaldas. Esa noche, Beatriz se sentó con Lulú en sus brazos, las lágrimas corrían por sus mejillas mientras susurraba, «Eres la única amiga que realmente tengo, ¿no?». Lulú se acercó más y le ofreció una promesa silenciosa de lealtad que sabía que nunca flaquearía. Beatriz juró protegerse y confiar solo en aquellos que realmente la veían, no en su riqueza ni en su poder, sino en ella. Beatriz perdió la fe en sus amigos en los días posteriores a su descubrimiento, retirándose de eventos sociales y limitando sus respuestas a sus mensajes mientras fingía normalidad. Pero en el fondo, la sospecha iba en aumento, había sido engañada y explotada por las mismas personas a las que había permitido entrar en sus espacios más íntimos. Cada pensamiento le traía recuerdos desagradables de llamadas telefónicas nocturnas, secretos susurrados y cenas compartidas. Momentos que ahora entendía que estaban cuidadosamente organizados para exponer sus debilidades. Beatriz dedicó horas a revivir sus recientes interacciones con Vanessa, Marina y otras personas, en cada cena o reunión, le habían preguntado sutilmente sobre sus planes de negocios, su vida personal y sus objetivos, mientras ocultaban hábilmente sus intenciones. Recordó el comentario de Vanessa de que quería un papel más importante en la empresa de Beatriz y que podía ayudar con las inversiones. Lo que inicialmente había presentado como apoyo ahora parecía siniestro, una estratagema para obtener acceso interno a su imperio financiero. Una noche, estaba revisando unos papeles en su estudio cuando Lulú entró con un pequeño trozo de papel arrugado en su frágil cuerpo y lo dejó caer a su lado, con las orejas alerta como si pudiera sentir su ansiedad. Beatriz sintió curiosidad, así que desdobló el papel y descubrió una nota dirigida a Vanessa, cuyo contenido hizo que su corazón se acelerara, planes detallados para su próxima expansión comercial. Números privados e ingresos proyectados. La letra era claramente suya, alguien había copiado sus notas y las había colocado como prueba de traición. De repente, todo cobró sentido, Vanessa y los demás habían entrado en su vida no por amistad sino por ambición, obteniendo información de forma gradual y cuidadosa y utilizando su confianza a su favor. Beatriz casi podía oír la risa falsa de Vanessa resonando en su cabeza, su amistad ahora expuesta como nada más que una fachada para la manipulación. Sintió una mezcla de ira y angustia al darse cuenta de que había sido una tonta al pensar que podía compartir su vida de forma tan pública. Lulú le tocó la mano, sintiendo su angustia, y sus ojos oscuros mostraron una lealtad firme e inquebrantable.
Beatriz lo abrazó, con el corazón apesadumbrado pero su mente decidida, y juró no dejar que nadie se acercara lo suficiente como para volver a hacerle daño, excepto Lulú, su única verdadera aliada. La respuesta de Marina fue un intento desesperado de reconciliación, pero sus palabras sonaron huecas, mezcladas con una culpa que no podía ocultar. Beatriz cortó metódicamente todas sus amistades, enfrentándose a cada una de ellas a la vez. Sus mensajes fueron concisos y decisivos, eliminando cualquier ilusión de amistad continua. Vanessa, como era de esperar, lo negó todo, alegando inocencia e incluso intentando desviar la culpa. Beatriz sintió una mezcla de alivio y pérdida con cada corte. Pero en esta soledad, Lulú se convirtió en su única compañía, su tranquila presencia fue un ungüento para sus heridas y su tenacidad le recordó que el amor y la lealtad pueden existir, incluso si provienen de una fuente poco probable. Había perdido a personas que alguna vez le parecieron esenciales para su vida, y la finalidad de su decisión la dejó en paz. Su vida social, antes activa, ahora era inquietantemente tranquila, su teléfono reducido a mensajes del trabajo y escasas llamadas de la familia. A pesar de su éxito, Beatriz había hecho muchos sacrificios, dejando que su ambición, sus negocios y su reputación la definieran y sacrificando relaciones reales en el proceso. Una noche, se sentó sola en su gran sala de estar, el silencio la oprimía como un peso y miró por la ventana el resplandeciente paisaje urbano. Ahora, sentada junto a Lulú, se permitió sentir el vacío que había ignorado durante mucho tiempo. Con su pequeña cabeza apoyada en su pierna y sus ojos fijos en los de ella con una comprensión que las palabras no podían describir, Lulú pareció comprender su dolor. Su presencia le dio una extraña sensación de consuelo, aquí había una criatura que la amaba sin esperar nada a cambio ni tener agendas ocultas. Beatriz sintió que una vulnerabilidad desconocida crecía dentro de ella mientras acariciaba su pelaje, en ese momento de tranquilidad. Lulú se había convertido en su familia y en el fondo sabía que este perrito lleno de cicatrices era el único que siempre había estado ahí para ella. Ella ya no lo veía solo como su mascota, él era su confidente, su protector y el recordatorio de que el amor no tenía por qué ser condicional. Durante las siguientes semanas, la relación de Lulú y Beatriz se profundizó más allá de sus expectativas más descabelladas. Ella y Beatriz pasaban mañanas tranquilas juntas en su balcón, tomando café mientras el sol salía sobre la ciudad, y Lulú se acurrucaba junto a ella con los ojos entrecerrados, aparentemente saboreando la tranquilidad que habían descubierto juntos. Su viaje fue de silenciosa valentía y Beatriz lo admiraba por ello. Verlo enfrentar sus miedos le había demostrado que la confianza y la curación eran posibles, incluso para aquellos que habían sido profundamente heridos. Su vínculo se basó en una comprensión compartida del dolor y la curación. A pesar de la fragilidad y el pequeño tamaño de Lulú, había descubierto que podía confiar en ella a pesar de que ella había sobrevivido a un inmenso trauma. Alentada por la tenacidad de Lulú, Beatriz comenzó a abrirse de una manera que no lo había hecho antes, dándose cuenta de que su fuerza residía en su capacidad para reconstruirse a sí misma y no en su riqueza o poder. Se rió de las pequeñas cosas que hacía Lulú, como sus juguetones intentos de ahuyentar a las palomas del balcón, y notó un nuevo lado de sí misma, alguien que era más suave, más presente y más consciente del mundo que la rodeaba. Por primera vez, Beatriz experimentó una alegría que no se basaba en el estatus, la riqueza o el poder, era la simple alegría de saber que no estaba sola. Su tranquila compañía la cambió, enseñándole el valor de la lealtad y el amor en su forma más pura. Encontró una sensación de seguridad en la presencia inquebrantable de Lulú que nunca antes había experimentado, una seguridad de que enfrentarían cualquier cosa que se les presentara juntos. Los recuerdos de su infancia juntos eran demasiado valiosos para dejarlos ir, pero la valentía de Lulú animó a Beatriz a restablecer una conexión con una parte de su vida que había descuidado, su hermana Clara, de la que estaba separada. Lulú le había demostrado a Beatriz que la curación era posible y tal vez era hora de aplicar esa lección a su propia familia.
Clara parecía mayor, con el rostro marcado por el estrés de los años de diferencia, y Beatriz sintió una mezcla de ansiedad y nostalgia cuando se conocieron. Su conversación comenzó cautelosamente, llena de pequeñas charlas, pero con el paso de los minutos, viejos recuerdos afloraron. La risa rompió sus reservas mientras recordaban y, lentamente, comenzó a formarse un puente entre ellos. Se acercó a Clara y organizó el almuerzo en un pequeño café que frecuentaban en su juventud. Fueron un testimonio del poder transformador del amor y la lealtad y, por primera vez, Beatriz se sintió verdaderamente en paz. De regreso a casa, Lulú la observaba, con la cabeza inclinada como si sintiera que ella se quitaba el peso de encima. Beatriz se dio cuenta de que la vulnerabilidad no era un signo de debilidad, sino un acto de fortaleza, y que al enfrentar su pasado, había dado el primer paso hacia la reconstrucción de un vínculo que alguna vez había sido preciado para ella. También sabía que Lulú le había dado el valor para afrontarlo. El negocio de Beatriz también se revitalizó y ella canalizó su nuevo propósito hacia la creación de una cultura de trabajo basada en el respeto, la autenticidad y la confianza. Al alejarse de amistades tóxicas, Beatriz pudo ver su vida con nueva claridad y concentrarse en conexiones significativas, rodeándose de personas que la valoraban por lo que era en lugar de por lo que podía ofrecer. Lulú, que antes era una perra tímida y temerosa, ahora caminaba con confianza por su casa, saludando a los invitados con facilidad y curiosidad. Su metamorfosis reflejó el propio viaje de Beatriz, en el que ambos se deshicieron de viejas cicatrices para abrazar una vida de autenticidad. Su relación había progresado más allá del simple compañerismo, Lulú se había convertido en un recordatorio de su viaje compartido y un reflejo del propio desarrollo de Beatriz. Una tarde, mientras Beatriz estaba sentada junto a la ventana con Lulú en su regazo, contemplaba la ciudad que alguna vez le había parecido tan abrumadora. Su mundo se había reducido, su círculo de amigos se había vuelto más íntimo pero genuino, y se sentía contenta de una manera que nunca hubiera imaginado. Había encontrado la paz interior y sabía que finalmente estaba lista para lo que le esperaba. Ella lo había salvado, pero él también la había salvado a ella, guiándola a través del sufrimiento, la traición y, finalmente, la curación. Beatriz encontró una profunda sensación de paz en la tranquila comodidad de su nueva vida. Su hogar, que alguna vez fue un bastión de soledad, se había transformado en un remanso de calidez y amor, y su constante compañera, Lulú, era el epítome de la lealtad y la tenacidad. Un recordatorio silencioso del viaje que habían emprendido juntos. Una tarde, sentada con Lulú en su regazo, Beatriz reflexionó sobre lo que los había unido, recordó el día en que lo descubrió, destrozado y solo, y se dio cuenta de hasta dónde habían llegado juntos. Su viaje fue un testimonio de la fuerza de la conexión, la confianza y la valentía para enfrentar las propias vulnerabilidades. Lulú le había enseñado que la fuerza no consistía en protegerse del dolor, sino en aceptarlo y dejar que moldeara y refinara el espíritu. Con una suave sonrisa en sus labios, Beatriz acarició el pelaje de Lulú mientras veían apagarse las luces de la ciudad. Por fin era libre, libre de la soledad, las dudas y las traiciones que antes la habían atormentado, y sabía que enfrentaría cualquier obstáculo de frente con Lulú a su lado. En el futuro, examinaremos momentos conmovedores e historias inspiradoras. Hasta el próximo video, suscríbete al canal, deja un me gusta y comparte esta historia con alguien que sepas que la encontrará conmovedora.